Lo van a abrir o van a abrir su Biblia en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que iniciamos precisamente esta enseñanza este domingo acerca de los dos testigos. Y hoy vamos a hablar de la misión de los dos testigos. La misión de los dos testigos. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6, capítulo 11. Y dice de esta manera en el nombre de Jesús: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él de la misma manera así sea muerto. El daño que le desees o la forma en que los quieran matar, así va a morir el que lo quiera hacer. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiere. Vamos a parar hasta allí y vamos a comenzar en esta noche. Tomen sus lugares y yo les quiero pedir que estén muy atentos, que no se pierdan ni una porción de la palabra, porque si ustedes se distraen en otra cosa, entonces se van a perder realmente de la importancia del mensaje, se van a perder del mensaje y entonces no van a tener un conocimiento como el que se debería de tener. Por eso la atención es muy importante. No existe ninguna otra actividad ahorita, solamente oír la palabra de Dios, que es a lo que hemos venido, ¿verdad? Vimos más bien en nuestro mensaje anterior que Juan dice que se le da una caña para que midiera el templo, que eran como unas varas de bambú que crecen junto al río Jordán, y le dijo que midiera el templo, el altar y los que adoran ahí, en ese lugar o en él. Sin embargo, dice que el patio se quedó sin medir y tampoco la ciudad tampoco fue medida. Y a lo mejor surge en nuestras mentes, ¿por qué no fueron medidos? Porque para este tiempo el anticristo ya estará bajo el control total y absoluto sobre la ciudad de Jerusalén y habrá un solo gobierno. En el versículo 4 de esta porción del capítulo 11, vemos la identidad de estos dos siervos de Dios, llamados los dos testigos. Dice la Biblia que estos dos testigos serán ungidos con un poder sobrenatural, así como el poder sobrenatural que tuvo Moisés. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando hacía que su vara se convirtiera, por ejemplo, el río Nilo en sangre, y que también trajo las 10 plagas que azotaron sobre toda la tierra de Egipto. Cada una de esas formas en que se manifestó este poder sobrenatural lo vemos en un siervo como Moisés. También Elías, el profeta, dice la Biblia que él fue arrebatado de la tierra sobrenaturalmente en una carroza de fuego. Y este profeta de Dios también dice la Biblia que hacía que cayera fuego sobre la tierra.
Y estos dos testigos que vamos a estudiar en esta noche, cuál es su misión, cuál es realmente la misión de los dos testigos, yo estoy seguro que vamos a aprender algo nuevo en esta noche. Una nueva revelación del Espíritu Santo acerca de estos dos hombres. Estos dos hombres van a ser ungidos sobrenaturalmente por causa de la apostasía que va a existir en ese tiempo. Dios va a tener que levantar estos dos varones ungidos sobrenaturalmente para que ellos puedan dar testimonio en medio de las tinieblas más terribles y más profundas en ese tiempo a las cuales estos dos varones van a tener que enfrentarse. Y no solamente se van a enfrentar a estas tinieblas tan profundas, tan apóstatas, tan llenas de maldad, sino que aún van a tener que enfrentar a toda la humanidad. Lo vamos a ver más adelante, cómo no solamente están confrontando esto, sino que hay una gran expectación mundial acerca de estos dos varones, mundial. Pero sin embargo, dice la Biblia que nadie los va a poder tocar, nadie les va a poder hacer daño hasta el tiempo señalado por Dios, que son 3 años y medio, 1260 días. En este versículo 4 también son identificados como las dos olivas. Y es una referencia que el Espíritu Santo nos da acerca de estos dos testigos. Simplemente la Biblia nos dice que son dos olivas y que son los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Dejemos entonces pues que sea la Biblia la que nos resuelva este misterio, porque la Biblia ¿cómo pudiéramos entenderlo de esta manera? Que la Biblia solita se interpreta, no necesita la ayuda de nadie, porque la Biblia se interpreta solita. Cuando nosotros la escudriñamos, nos damos cuenta que no se necesita un poder sobrenatural para entender profecía, para entender los tiempos que estamos viviendo y para entender también los misterios que la Biblia contiene. Entonces vamos a dejar que esto sea así, que la Biblia se interprete o no se interprete y nos revele quiénes son y qué relación existe entre los dos candeleros, las dos olivas y los dos testigos. Abran su Biblia en el libro de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 5 para comenzar, para poder entender quiénes son estos dos candeleros, quiénes son estas dos olivas y quiénes son estos dos testigos. Comienza en el versículo 1, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y sus 7 canales, para que las lámparas estén encima de él. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha, la otra a la izquierda. Proseguí y hablé, y he aquí el ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío, no lo sé.
De allí nos vamos a brincar al versículo 10, que lo que está aquí tratando de darnos a entender es precisamente algo que sucedió en los tiempos de la reconstrucción del templo por medio de Zorobabel y de Josué, dos hombres que miramos la semana pasada un poquito acerca de ellos y hablamos también de la inferioridad de la manera en que se levantó el templo en la época de Zorobabel comparado con el templo de Salomón. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Vean ustedes que aquí está diciendo que vieron muchos la inferioridad del templo comparado con el templo de Salomón y menospreciaron esto. Lo miraron como algo pequeño, como algo insignificante, pero sin embargo dice que los que menospreciaron esto se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Y hablé más y díjele, ¿qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a la izquierda del candelero? Y hablé de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de oliva que por medio de dos tubos de oro se convierten de sí aceite como oro? Y respondiéndome me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son dos hijos de aceite, los cuales están delante del Señor de toda la tierra. Escuchen la última expresión. Es la mismita expresión de Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Son estos dos olivas los que están delante del Señor de toda la tierra. El candelabro, sabemos, el candelero tenía 7 brazos. Y vemos que con la adición de un depósito, está diciendo Zacarías, en la parte de encima. Vamos a suponer que es como un tambo que los está alimentando para poder mantener un suministro abundante y continuo de aceite. Y con tubos que, dice Zacarías, transportaban el aceite a las lámparas que deberían de mantenerse encendidas. Esta imagen alude al concepto de provisión abundante sin intervención humana, sino que es una dependencia total, absoluta de Dios. Por eso es que vemos junto a estos dos candeleros y junto a él dos olivos. Las dos olivas representan los oficios del rey y sacerdote, a través de los cuales fluiría la bendición de Dios. Y estos eran dos hombres que ocupaban las posiciones supremas en estos dos oficios. Y de esta manera vemos que la Biblia nos está presentando a estos dos testigos en una posición suprema. Y prácticamente está diciendo uno a su derecha y el otro a su izquierda. Las posiciones que le pidieron a Jesús, ¿se recuerdan? Jesús dijo, no es mío darles ese lugar está aparejado para dos personajes muy importantes. Y dice que estos dos personajes están siempre, estos dos olivos, delante del Dios de toda la tierra. Vemos entonces estas posiciones de estos dos oficios. Entonces tú y yo podemos ser esas personas que a lo mejor traemos la Biblia, la Biblia que representa la luz de Dios, la Biblia que es como una antorcha que alumbra, es como un candelero que alumbra en lugar oscuro, porque es la única luz que tenemos nosotros en estas tinieblas, porque lámpara es, dice el salmista, a mis pies tu palabra, y es también lumbrera a mi camino. Pero si esta palabra no está ungida,
Si no tienes la unción de Dios dentro de tu vida, si la unción del Espíritu Santo no está obrando en tu vida, no tienes el aceite, de la unción del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Cuando no hay la unción del Espíritu Santo, es como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, como algo hueco completamente. Sin la unción del Espíritu Santo. Puedes predicar la Biblia, puedes tú ser una persona que haces todo lo que haces, pero lo que tú enseñas es solamente letra, y la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir entonces que la continua unción del Espíritu Santo en la vida del cristiano es necesaria, porque hay alguien arriba de nosotros que es el que nos da el poder, el que nos da el sustento, el que nos da a nosotros, las habilidades y la capacidad para poder nosotros verdaderamente disfrutar de la luz que contiene la palabra de Dios. Y la unción del Espíritu Santo es la que hace esta diferencia. Muy bien. Vemos que estos dos conductos que Dios usa es por donde fluiría la unción de Dios, a través de ellos. Y es también a través de la iglesia que Dios también está levantando un pueblo. Pero necesitamos ese aceite, esa unción, para no hacer lo que hacemos solamente lo hagamos en la carne, sino que sea también por la dirección y por la unción del Espíritu Santo. Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más simple, las 10 vírgenes. 5 no tenían en sus vidas el suministro de aceite continuo. La Biblia a nosotros enseña: velad y orad continuamente para que no entréis en tentación. Eso significa una fluidez continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las 5 mujeres, las 10 vírgenes, tenían sus lámparas, tenían el conocimiento, tenían la habilidad, sabían la Biblia de cuero a cuero, pero les faltaba lo más importante. Vean ustedes la importancia que tiene esto. Les faltaba lo más importante. Se puede tener el conocimiento, se puede tener la Biblia bien memorizada, pero muchas de las veces, cuando no es la unción del Espíritu Santo la que está obrando en nosotros, el conocimiento que tenemos lo torcemos y lo utilizamos solamente para torcer y para que la Biblia se convierta solamente en un libro que lo conoces al revés y al derecho, pero sin la unción del Espíritu Santo, esto de nada nos sirve. Necesitamos dejar que la fluidez de la unción del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Cualquier persona que no tenga el aceite de la unción del Espíritu Santo no puede profetizar. ¿Saben lo que significa profetizar? No es decirle: mira, el día de mañana te va a dar un sueño terrible que lo vas a despertar y ¡bum! Dios te va a dar un hijo, una hija, una niña. No, eso no es profetizar. Profetizar es declarar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio. El Evangelio de Dios que ya está escrito. Cualquier persona que hable la palabra de Dios está profetizando. Dice el apóstol que tenemos nosotros la palabra profética, ya la tenemos. No es una profecía nuestra. Tenemos nosotros en nuestras vidas la palabra profética más permanente, a la cual dice el apóstol: haced bien de estar muy atentos, como una antorcha. Ven ustedes que aquí se utiliza nuevamente la unción del Espíritu Santo, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética.
Y cuando nosotros la proclamamos, estamos profetizando, porque la Biblia contiene profecía de Génesis hasta Apocalipsis. Estos dos testigos, dice la Biblia que van a abrir la boca y va a salir palabra de Dios y van a ser alimentados por el Espíritu Santo. Van a alumbrar, van a poder ser como candeleros para arrojar la luz espiritual en medio de tantas tinieblas satánicas que van a caracterizar el tiempo de sus ministerios, el tiempo de su misión aquí sobre la tierra. Estos dos testigos es la culminación de la gracia, del tiempo de la gracia y del arrepentimiento. Aún cuando no podemos nosotros ser dogmáticos en cuanto a la precisa identidad de estos dos testigos, existen varias razones y la mayor parte de los estudiosos de la Biblia creen que son Moisés y Elías. Y vamos a ver por qué. Número 1, los milagros que van a realizar, dice el versículo 5, los caracteriza o los identifica con estos dos personajes. Según vemos, versículo 5, que si alguno les quisiera hacer daño, sale fuego de ellos y consume a sus adversarios. Versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva sobre la tierra. También dice que pueden convertir el agua en sangre y pueden herir la tierra con plagas. Todas estas cosas y los milagros que estos testigos van a desarrollar son exactamente iguales o similares a los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento a través de Moisés y a través de Elías. Elías, dice la Biblia, que trajo fuego del cielo. Segunda de Reyes, capítulo 10 al versículo 2. Si ustedes van al capítulo 10 y al 12, van a ver ustedes todo lo que hizo Elías. Detuvo la lluvia sobre la tierra. Escuchen, ¿será casualidad? ¿Por cuánto? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo van a estar ellos profetizando en la segunda etapa de la gran tribulación? 3 años y medio. ¿Casualidad? No, revelación y conocimiento. Dice Santiago 5:17 exactamente lo que les estoy mencionando. Claro que no es una coincidencia. Esto significa que en la etapa final, por estos 3 años y medio, son precisamente los 3 años y medio, que cubren la etapa de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, de la semana de la tribulación. Esto significa que en esta etapa no va a llover sobre la tierra. Y escuchen, va a ser un caos completo y absoluto sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Y ahorita vamos a ver si realmente existen o no razones para creer que no va a llover por 3 años y medio en la segunda etapa de la gran tribulación. Moisés, dice la Biblia, convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Trajo plagas sobre la tierra de Egipto por la mano de Dios. Y en el libro de Malaquías, y aquí es donde vamos ya a profundizar un poquito más acerca de esto para que podamos comprender de una manera más gloriosa y más profunda y más impresionante lo que vamos a aprender en esta noche. Dice en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5, hablando de Elías, versículo 5, he aquí yo envío a Elías, comienza a decir en el versículo 5. Antes, escuchen,
¿Cuándo es que va a venir Elías? Antes que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Cuándo es el día grande y terrible? El día de la ira de Dios. Ya entendimos que los 7 años están divididos en tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Es la forma en que está dividida esta semana 70 de Daniel que le falta al calendario de Dios. 70 semanas, dice la Biblia, están determinadas sobre el pueblo de Israel. Hasta ahorita está esta profecía detenida para que comience a cumplirse el día que comiencen los sacrificios en Israel. Allí comienza a correr la última semana de años en el reloj profético de Dios. Pero, ¿qué encontramos aquí? Vamos a verlo más detenidamente. Hay una profecía que no se ha cumplido todavía. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que dice Malaquías 4:5. Dice claramente que esta profecía se va a cumplir antes que venga el tiempo de la ira de Dios en la etapa de la gran tribulación. Versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y con destrucción hiera la tierra. Vemos pues algo muy importante aquí. Vamos a irnos despacio, calmados, respiren profundo para poder entender mejor esto. Vemos aquí que en el Antiguo Testamento y de acuerdo también a las tradiciones judías y por profecía que se espera el regreso de Elías en el futuro. Y esta promesa también los judíos la creen, entienden, saben perfectamente que así es. ¿Será que esto preparará a los judíos para que sean salvos, de acuerdo a Romanos 8, 9 y 10? Para que sean salvos en la etapa o en el momento o en el trato que Dios va a hacer con ellos, porque la semana 70 está dirigida exclusivamente para los judíos. ¿Saben ustedes por qué está claro que ellos están conscientes del regreso de Elías como precursor antes de la venida de Cristo? Porque muchos de ellos pensaron en su momento que esta promesa se había cumplido ¿cuándo? Juan el Bautista. No es verdad que andaban investigando Juan 1:21 y van y le dicen, óyeme, ¿será que tú eres el precursor de Jesucristo? Y Elías dijo que no. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 21 del libro de Juan, la respuesta fue clara cuando le preguntaron y les dijo que él no era Elías. Y entonces cuando yo veo esta porción de la Biblia, ahora entiendo por qué le hicieron esta pregunta. Entiendo por qué se confundieron. Porque dice también en Lucas capítulo 1, versículo 17, algo que también está relacionado precisamente con esta revelación. Porque de Juan se había dicho que él vendría, según Malaquías 3:1, delante de Dios, pero miramos que en la profecía, en Juan 1:17, dice, porque él irá delante de él con el espíritu y la virtud de Elías, para convertir el corazón de los hijos, de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia,
para aparejar un pueblo para Dios, apercibido. Esta era la función de Juan el Bautista, pero no era Elías, sino que era con la unción, el poder y con la capacidad de Elías, que Juan el Bautista venía a hacer esta misión. Juan tenía, el Bautista tenía el poder, tenía el espíritu de Elías, o sea que él tenía la capacidad del Espíritu Santo que Dios le dio a Elías y le dio también a Juan el Bautista, y tenía el propósito de anunciar la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista fue un tipo de Elías durante este primer advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos una similitud impresionante entre Elías y Juan. ¿Saben por qué? Porque es una transferencia de espíritu, de autoridad, la que encontramos, como también sucedió cuando Eliseo, al mirar que se iba Elías al cielo, vemos que en ese momento el espíritu de Elías, dice la Biblia, escuchen, el espíritu de Elías, Primera de Reyes 2:15, reposó sobre Eliseo. Esto es interesante, es interesantísimo. O sea, dice la Biblia que Eliseo recibió la doble porción del espíritu que tenía Elías. Vemos entonces la transferencia espiritual que existe en el mundo espiritual en el que nosotros nos estamos desarrollando como hijos de Dios. Y esto también nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le dice a Timoteo: no pongas las manos sobre nadie con ligereza. No es algo simple, no es algo sencillo, sobre todo cuando se trata de transferencia de autoridad y de poder espiritual. Por ejemplo, al ordenar a un pastor, a un ministro, se hace una solemnidad, porque se hace algo precioso, algo bonito, se impone las manos, porque desde ese momento, aunque no exista algo en lo que nosotros podamos ver que sucede, vemos que hay algo que se transmite a los que estamos ordenando, que es precisamente la autoridad y el poder que Dios nos da a nosotros. Y si no es el poder de Dios el que está obrando, entonces obra el espíritu del error. Esto es algo impresionante que tenemos que entenderlo. Estos dos testigos tendrán esta unción de Dios. Otro ejemplo lo vemos también en el monte de la transfiguración. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Donde Jesús llevó a 3 de sus discípulos con él, y dice que mientras que Jesucristo estaba junto a ellos, hubo una transfiguración, y se aparecieron con él Moisés y Elías, y hablaron con Cristo, y estuvieron ahí con él, y pudieron tener esta plática. Que hablaron, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Así que recordemos que Elías no murió. La Biblia dice que fue sacado del planeta Tierra de una forma sobrenatural, en una carroza de fuego. El cuerpo de Moisés nadie lo enterró, porque solo Dios sabe dónde lo puso. Y por esta razón es que Moisés y Elías, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, vendrán como precursores y van a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, donde estamos estudiando. Dice que tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía.
Tienen el poder para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra cuantas veces ellos quisieran. Y cuando hubieran acabado su tiempo que Dios les dio aquí sobre la tierra, entonces es cuando viene la muerte. Pero no es porque los haya vencido, sino porque se terminó el tiempo que Dios les dio para que profetizaran. En esta aparición de Moisés y Elías, vemos que en el capítulo 11:6 donde leímos, tienen poder. Y hay por lo menos tres formas o tres palabras en el Nuevo Testamento para poder entender la palabra poder. Número 1, es la palabra griega dunamis. Y es el poder que tú y yo tenemos. Y esto sucedió exactamente cuando Jesús les había dicho a sus discípulos que iban a recibir poder. Poder del Espíritu Santo cuando venga sobre sus vidas. Y es un poder que nos capacita, que Dios nos ha dado para poder vivir la vida, para poder nosotros mantener la fuerza, la capacidad necesaria para nunca acobardarnos y nunca apartarnos, nunca echarnos para atrás, ni nunca abandonar a Jesucristo. Esa es la palabra dunamis. Dios, dice la Biblia, no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Es un poder diferente al que posee la persona que no ha creído en Jesucristo. No es un poder como el que tiene el incrédulo. El incrédulo que nos amenaza, porque el espíritu que Dios ha dado no proviene de una capacidad ni de una habilidad a la que nosotros como hijos de Dios podamos tenerle miedo. El espíritu de poder que Dios nos ha dado es diferente, no es un espíritu de temor, no es un espíritu de miedo como para tenerle miedo a los hombres. Porque no debemos de tenerle miedo al hombre, a ninguno, porque el espíritu que está en nosotros, dice la Biblia, es mayor que el que está en el mundo. Eso quiere decir que es un poder delegado, un poder que tenemos de parte de Dios. Ese es el poder que nosotros recibimos de Dios. Este es el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que desde el día en que nosotros creímos al Evangelio, desde el día en que nosotros creímos al mensaje de la palabra de Dios, dice que desde ese día nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es el poder dunamis, el poder que recibimos, el poder que se manifestó en el día del Pentecostés, en el aposento alto, que cayó sobre los que estaban ahí reunidos. Y dice la Biblia que ese poder es el poder que nosotros recibimos cuando creímos en Dios. Y número 2 es la palabra del griego exousia, y este es el poder delegado. Es importante que si ustedes pueden tomar notas, lo puedan hacer. Es como una carta poder. Por ejemplo, si yo le doy una carta poder a alguien para que me represente en alguna área, a través de esa carta certificada, yo le doy ese poder para que la persona o cualquier persona me represente en cualquier situación o cualquier asunto que tenga que ver. Es un poder delegado. En otras palabras, le estoy prestando mi poder. Él es el que tiene el poder ante un juez, quizás ante un policía, ante un senador o ante un presidente. Y ese es precisamente el poder delegado. Todos estos personajes o estas áreas que le menciono
Ellos no tienen el poder en sí mismos. Dios es el que les ha concedido este poder exousia, un poder delegado, un poder prestado temporalmente, una autoridad que no es de ellos. Y si alguien que recibe este poder delegado lo convierte en autoritarismo, es un poder que se corrompe. Porque una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Mientras mi autoridad yo la convierta en autoritarismo en cualquier área de mi vida, como pastor, como padre, como esposo, como oveja, si yo la convierto en autoritarismo, yo estoy corrompiendo ese poder delegado de Dios. El hecho de que nosotros tengamos un poder delegado de parte de Dios, escuche bien esto, a mí no me da el poder ni la autoridad de humillar a nadie, ni tampoco de creerme superior a los demás, o gritarles y decirles, pues me tienen que respetar porque yo soy aquí la autoridad. Ese poder delegado, cuando comenzamos a actuar con autoritarismo, es un poder que se echa a perder. No es el poder delegado de Dios. Lo estamos nosotros convirtiendo en autoritarismo porque queremos, a través de esta forma, enseñorearnos de los demás. Si esto sucede, esto quiere decir que yo he corrompido la autoridad delegada de Dios, totalmente. Estoy defraudando a Dios, porque Él es el que me confirió este poder. Esto es un pecado muy grave delante de Dios, y siempre nosotros debemos de cuidar esto en nuestras vidas. Entonces, este poder exousia es un poder delegado a estos dos testigos. Es un poder prestado que Dios les da para cerrar el cielo por 3 años y medio. Sobre las aguas también se la da a Moisés. A Elías le dio este poder para que no lloviera por 3 años y medio. A Moisés le da el poder de convertir las aguas en sangre. Y para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Y se van a enfrentar ahora sí que 2 contra el mundo, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué se van a enfrentar 2 contra el mundo? Porque dice en el capítulo 11 donde estamos, versículo 9 y versículo 10, que todos los linajes de los pueblos y de las lenguas y de todos los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Y los moradores de la tierra, escuchen esto, se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos o se enviarán dones los unos a los otros. Parece que hacen una Navidad, ¿no? de intercambio de regalos, una fiesta por lo que acaba de suceder. Se regalan, hacen regalos unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Vean ustedes por qué razón podemos mirar que estos 2 testigos van a ser odiados universalmente. El mundo entero observará todo esto, sin duda alguna, a través de medios audiovisuales, a través de los sistemas más avanzados que existan en ese tiempo. Y cuando esto suceda, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Van a empezar a glorificar al anticristo. Celebrarán la muerte de estos testigos como si fuera un día de fiesta. Como que si hubiera una celebración mundial por este acontecimiento. Por fin mataron a estos 2 que nos atormentaban.
predicándonos el Evangelio, hablándonos la palabra de Dios, por fin se acabó ese tormento sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estos dos profetas, dice la Biblia, habían atormentado a los moradores de la tierra y celebran la muerte de sus atormentadores. Todo el mundo los identificará, porque sus poderes para cerrar el cielo para que no llueva por 3 años y medio, eso significa que va a convertir la tierra en un caos. Van a convertir el agua en sangre, va a haber plagas. Todo esto que ustedes están escuchando lo pueden añadir también al tormento inmensurable que experimenten los desastres globales de la gran tribulación, y todo esto hará crecer un odio impresionante sobre estos dos personajes por todo el mundo. Es un odio que se va a incrementar hacia estos dos testigos. El agua de la tierra, que ya ha sido envenenada por los efectos, ¿se recuerdan ustedes de la segunda y la tercera trompeta? Que las aguas dulces también, dice, la tercera parte va a ser envenenada. Imagínense ustedes, añádanle que son convertidas en sangre. ¿No es esto motivo para que crezca un odio sobre estos dos personajes en la misión que vienen a cumplir a esta tierra? Imagínense ustedes. Si durante la segunda y la tercera trompeta ya vimos que va a dejar de ser el agua apta para el consumo humano, y esto aumentará en gran medida el sufrimiento ocasionado por la sequía. Esto sí es realmente un tormento sobre la humanidad. Y en el versículo 7 del capítulo 11 donde estamos, dice la Biblia, donde nos habla de su muerte. Pero esto será, de acuerdo a la Biblia, cuando hayan acabado su misión. No antes ni después. No nos vamos a morir cuando se le antoje al diablo, ni al que nos quiera matar. Es más, ni a Jesús lo mataron cuando quisieron. En una ocasión lo quisieron aventar a un barranco y despeñarlo, y Jesús le dijo: excuse me, no es mi tiempo, ahí les voy, abran mi caminito. Y dice que nomás lo vieron pasar. A estos dos testigos nadie les va a poder hacer daño hasta que cumplan su misión. Hasta que cumplan su misión. No es antes ni después. Todo es un plan de Dios. Todo está perfectamente planeado por Dios hasta que acaben su misión. Cuando hayan acabado su testimonio, nadie los puede tocar si no es con el permiso de Dios, y esto solamente será cuando llegue la hora o cuando llegue nuestra hora. ¿Quién los va a matar? Dice la Biblia: la bestia que sube del abismo. ¿Dónde está el abismo? ¿Se recuerdan ustedes que ya estudiamos? Que es un pozo, que ya examinamos en Apocalipsis 9. Que existen 3 lugares, por lo menos mencionados en la Biblia, que están en las partes más profundas de la tierra. Dijimos que es el abismo. ¿El otro? Cadenas de oscuridad. Y el otro, donde está el Hades. 3 lugares diferentes que la Biblia menciona, incluido el abismo. Esta bestia que sube de este pozo llamado abismo viene precisamente de ese lugar, y el hecho de que ascienda del abismo significa, y esto indica, que su poder es completamente de origen satánico. Porque ¿quiénes están ahí en el abismo? Espíritus endemoniados. ¿Se recuerdan aquel
loco, o no sé cómo decirle, que andaba por los sepulcros y que andaba por las tumbas y todo, y cuando se confrontó con Jesús, que eran una legión, ¿qué le dijeron a Jesús? Le pidieron algo. Por favor, Señor, no nos mandes al abismo. Ok, entonces métanse a esos puercos. Y ni los puercos los aguantaron. De este lugar va a salir la bestia, el espíritu que sale del abismo, y va a entrar en un personaje llamado como el anticristo. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia con la palabra bestia. Juan el apóstol lo mencionó como el anticristo, y se le llama bestia por una razón. Bestia es la palabra del griego terión y significa un animal de presa, un animal que posee un apetito voraz, como una pantera, como un león, como un depredador. Un ser de violencia irracional, que actúa según su propia y cruel naturaleza, y esto para poder identificar la naturaleza que tendrá el anticristo, y será, de acuerdo a la Biblia, una persona poseída, y se le delega por Satanás los poderes que él tiene a través de esta bestia que sube del abismo, ese lugar que está en el centro de la tierra, que miramos, ya lo estudiamos, es un principado de Satanás, o pudiéramos decir que este es uno de los principados de Satanás que están más cerca de Satanás, uno de sus aliados más fuertes que tiene, y es precisamente este poder de Satanás que entra en el anticristo para devorarlos, para matarlos. Efesios 6:12, de acuerdo a la Biblia, miramos que existen diferentes rangos en el ambiente espiritual de Satanás. Así que esta bestia que sale del abismo es un espíritu especial que va a entrar en el anticristo. Es un principado, un subalterno de Satanás que está guardado ahora en el abismo. Y no es Satanás, porque Satanás no está en el abismo. Satanás no está en el abismo, antes al contrario, dice que lo van a vencer físicamente, como lo que sucedía precisamente en el Coliseo romano. Cuando los cristianos morían por la causa de Cristo, ¿por qué morían? Porque sabían que morir por Cristo era una ganancia para sus vidas y no le tenían miedo. Ahora nosotros tenemos que entender que ya no tenemos nada que perder como hijos de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás pensó que lo había vencido. Por eso la Biblia, cuando dice que los va a vencer, realmente no significa que va a terminar con ellos, sino que ellos van a morir físicamente como murió Jesucristo. Sin embargo, vemos que al tercer día, después de haber muerto, Jesús resucitó de entre los muertos. Y vemos que Satanás hasta se arrepintió de haberlo matado. Dice Apocalipsis que si no se hubiera dado cuenta Satanás del efecto que iba a tener, que cuando lo vio que resucitó, se asustó. Dice, si hubieran sabido que él iba a resucitar, dice, nunca lo hubieran crucificado. Satanás nunca lo hubiera crucificado, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo es la que nos da a nosotros la seguridad y la confianza que ahora tenemos, que confiamos en alguien que murió y resucitó y que vive y intercede por nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Si hubiera sabido que iba a resucitar, no le hubiera quitado la vida, porque se convirtió en la victoria más grande de todo el universo, la resurrección de Jesucristo.
Los moradores de la tierra consideran a estos dos hombres de Dios como enemigos públicos. Número uno, qué irracionalidad de la humanidad. Los únicos dos hombres coherentes, santos, que están predicando el evangelio en el mundo entero, lo van a odiar, los van a odiar y los van a odiar. Así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado como un criminal. Porque los hombres, dice la Biblia, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, odian la luz, odian la verdad, odian la palabra de Dios. Por eso vamos a seguir predicándola hasta los confines de la tierra y hasta que Cristo venga por nosotros para levantarnos, para levantar a su iglesia. Así que Dios les bendiga en esta preciosa y gloriosa tarde, y nos vemos nuevamente el domingo aquí a las 9:45 de la mañana. Pónganse de pie, porque si no paro voy a durar una hora más.